Bien, estamos listos para comenzar a trazar el logotipo que hemos bocetado. En este curso utilizaremos Adobe Illustrator. Como te comenté en el anterior video, no importa el software que utilices, sino más bien cómo ejecutes el proceso. Adobe Illustrator nos ayuda mucho a hacer trazos vectoriales limpios, a trabajar con los textos, a trabajar con las formas, a trabajar con el color, y por eso es la herramienta que se nos adecua a este proceso. Si no te sientes totalmente seguro, de nuevo te recuerdo, hay un curso de Adobe Illustrator en platzi.com/Illustrator que puedes tomar en cuanto terminemos este curso. Y si ya estás listo, podemos comenzar abriendo Adobe Illustrator y creando un nuevo documento. Trabajaremos en un documento tamaño carta USA a un tamaño de 21 por 28 aproximadamente centímetros, es el documento de default. En este caso solo utilizaremos una mesa de trabajo o una hoja. Si necesitamos más las iremos creando. Y básicamente estamos creando un documento default de Adobe Illustrator. Para trazar nuestro logotipo, lo primero que necesitamos será incrustar nuestro boceto para que nos sirva de guía. En este caso, ya le he tomado una fotografía y la tengo disponible para que la insertemos en Illustrator simplemente arrastrándola. Reducimos su tamaño para ajustarlo a nuestra área de trabajo. Como podemos ver, del trazo que hacemos en nuestra hoja al trazo vectorial, obviamente hay mucha diferencia en que hay líneas que están un poco chuecas, trazos que se ven como rayoteos, y todo esto es lo que Adobe Illustrator nos ayudará a pulir. Para trazar correctamente nuestro logo, nuestro mejor aliado será la retícula, la cual nos dará la estructura que necesitamos para que cada elemento ocupe su tamaño y proporción adecuada. Nuestra retícula la podemos encontrar en el menú Ver o View en inglés y la opción Mostrar cuadrícula o Show Grid. Y tenemos una retícula en la cual podemos ajustar nuestro diseño. Voy a bajar un poco la opacidad de esta imagen para que pueda ver la retícula sobre ella. En el menú Transparencia lo bajo a un 40% y ahora puedo ver tanto mi trazo como una retícula que me servirá de base. Adapto lo más posible mi boceto fotografiado o escaneado a esta retícula para hacerlo encajar con las líneas guías y pueda guiarme en el proceso de diseño. Ajustamos lo más posible nuestro boceto escaneado o fotografiado a nuestra retícula del programa, y para evitar que accidentalmente en un movimiento del mouse o del trackpad o de la tableta mueva mi guía, bloquearé este objeto. ¿Cómo bloqueo el objeto? Muy sencillo. Selecciono el objeto a bloquear y voy al menú Objeto, Bloquear, Selección. Y de este modo, aunque mueva sobre él, ya simplemente quedará como un fondo. Con esto tenemos lo necesario para comenzar a trazar. Pues ya una vez que tenemos nuestra retícula y nuestro boceto ajustado a ella, vamos a comenzar con el trazo del logotipo. Vamos a utilizar herramientas básicas como la herramienta rectángulo en color negro. Es muy importante tener en cuenta que los logotipos deben comenzar a trazarse sobre negro, pues si funcionan a una sola tinta o en este solo color, funcionan sobre cualquier aplicación de color que los definamos. Este logo vamos a establecerlo con base en los módulos que tenemos aquí definidos. Voy a tomar 2,5 módulos de la retícula para trazar el poste de la P, que va a ser mi guía para el resto de las letras del logotipo. Comienzo haciendo un rectángulo y este rectángulo puedo arrastrarlo manteniendo presionada la tecla Alt para que sea la parte frontal de la P. No importa que no coincida exactamente con el boceto. Recordemos que el boceto es solo una guía. Ajusto el tamaño.
y ahora lo arrastro de nuevo con Alt para duplicar y lo roto 90 grados para hacer los travesaños horizontales de la P. Nuevamente con la técnica de arrastrar y soltar. Ajusto los grosores para que pueda verse el interior y este trazo será mi guía base para el resto de mis letras. Una vez definido, puedo checar incluso que todos tengan un grosor aproximado. Por cuestiones de legibilidad no es necesario que sean exactamente del mismo ancho o de la misma altura, sino que al contrario haya un poco de dinamismo y de variedad. Con esto tenemos nuestra letra inicial. Podría soldar todos estos elementos en uno solo, pero no lo haré en este momento porque justamente el que estén separados me servirá para ir generando las demás letras de este logotipo. Puedo tomar esta P como base, seleccionando los 4 elementos que la conforman, o puedo seleccionar solo estos 2 y los arrastro para formar la letra L. Del modo más sencillo, solo jalando el travesaño hacia el inferior, hacia la base de la letra y ajustando su grosor. De nuevo puedo tomar la letra P con sus 4 elementos, arrastrarlo, manteniendo presionado la tecla Alt. Tanto en PC como en Mac funciona el mismo comando. Y con la parte frontal puedo arrastrarla para generar la letra A. Y ya en unos cuantos movimientos tengo la sílaba PLA. Puedo retomar los elementos de la L para formar la letra T. Esta base horizontal ahora puede ser vertical. Los ajusto con la herramienta lineal para que queden perfectamente centrados. Dejaré la Z para el final y simplemente arrastraré este elemento para acá para tener definida la I. Y ahora vamos con la Z, que es un poco más divertida. Pues la Z no tiene terminaciones cuadradas, sino angulares, de las cuales me puede servir lo que ya tengo, pero tendré que elaborar algunos trazos más. Para hacer la Z, arrastro un travesaño horizontal, otro lo pongo como base, con otro elemento girándolo, otro de estos elementos, y rotándolo aproximadamente a unos 45 grados, puedo tener casi completa la estructura de mi Z. Voy a jalarlo hasta que sobrepase el eje o la guía vertical, la guía superior, y lo arrastro acá hasta que sobrepase la guía inferior. Ahí me estorbo un poco. Aprovechando las herramientas de Illustrator, intersecto este rectángulo por arriba y con el buscatrazos corto esta parte y repito la misma operación del lado inferior. Ahora, de nuevo con el buscatrazos, puedo unir estos 3 elementos y ajustar algunos nodos para que se vean más estéticos los ángulos de la Z y no interfieran con las áreas de seguridad de algunas otras letras. Tomo de nuevo algunos nodos y arrastro para ajustar el grosor. Y la ventaja que tenemos con este proceso es que hemos generado una tipografía propia para nuestro proyecto, con elementos básicos, con conocimientos básicos de la herramienta, y de este modo tenemos una composición sólida y agradable. Ahora sí, si lo consideramos necesario, podríamos soldar todos los elementos o los podemos dejar simplemente agrupados. Yo en este caso los voy a soldar para que se unan todos en un solo trazo y sea más fácil de manipularlos posteriormente. Y
continuaremos con la palabra arcade. Hemos trazado ya una tipografía personalizada para la primera parte de nuestro logotipo. Ahora, para la palabra arcade, me gustaría aprovechar que en Internet, que es muy vasto, los diseñadores y los no diseñadores tenemos muchos recursos de los cuales podemos ocupar para resolver nuestras necesidades gráficas. Yo quisiera encontrar alguna fuente que me ayude o me ahorre un poco el trabajo para integrar la palabra arcade con estos rasgos y con este estilo que definí para mi logo. En Internet tenemos varios sitios especializados en distribuir fuentes de modo gratuito. Uno de los más famosos es dafont.com, donde podemos encontrar clasificadas por estilos, por tamaños, por modos, a diversas tipografías, y podemos explorar alguna de estas categorías y elegir de ahí la que consideremos que se adapta a los requerimientos de nuestro proyecto. La ventaja es que estas tipografías son tipografías de uso libre, por las que no hay que pagar y que podemos ocupar sin problema. Desventajas: que muchas de estas tipografías no cuentan con todos los sets de caracteres para todos los idiomas, o algunos caracteres especiales, o a veces incluso incluyen mayúsculas y no minúsculas, pero eso es una de las consecuencias de lo gratis. También hay muchos sitios en Internet donde se pueden encontrar tipografías de paga hechas por casas tipográficas, desde las más antiguas y tradicionales hasta nuevas casas o diseñadores tipográficos independientes, que por precios desde muy accesibles hasta precios bastante elevados ofrecen todas sus familias tipográficas, con la ventaja de que nos resuelven todas las necesidades, todos los pesos y todos los requerimientos para poder utilizar correctamente una tipografía. El elegir la tipografía correcta en nuestro logo va a ser crucial en el hecho de que pueda leerse o no, o que comunique o no lo que queremos transmitir con esta idea. Tenemos también Google Fonts, que es un enorme catálogo que yo utilizo mucho para encontrar también tipografías de uso libre, que podemos ver por serif, sans serif, tipografías de display, tipografías escritas a mano, monoespaciadas, etc. Y aquí seguramente también encontraremos alguna tipografía que podemos utilizar en nuestro proyecto, sobre todo con la ventaja de que las fuentes de Google Fonts pueden ser llamadas a nuestros proyectos web directamente por medio de código y no necesitan descargarse, aunque para nuestro proyecto de diseño sí que necesitaríamos hacerlo. Font Scribble es otro de los recursos muy socorridos para encontrar fuentes. Y como ellos hay muchos. En estos recursos que tenemos en Internet, en estos repositorios de fuentes y de tipografías, no encontremos la que estamos buscando. Y en ese caso, una sencilla búsqueda en Google, como en este caso que yo solamente escribí 80s o 80s laser font, el primer resultado me envía a un sitio donde encontré una fuente o una tipografía que coincide mucho con el estilo que quiero dar, y lo mejor de todo, es gratis. Entonces, ya una vez descargada, puedo explorar o experimentar cómo funcionaría conviviendo con mi logotipo. Y eso es muy bueno, porque ahora aprenderemos, ya que vimos cómo generar nuestra propia tipografía, veremos cómo podemos trabajar con tipografías existentes. Es importante que siempre tengamos claro cuáles son los derechos con los que contamos para la utilización de los recursos que descargamos de Internet. Ya sea que la tipografía, las fotos o los gráficos que hayamos usado sean libres de derecho y en ese caso podamos aplicarlos a nuestro diseño, o que hayamos pagado por ellos. Esto nos evitará muchos problemas a la larga, ya que sobre todo en algo tan serio como el logotipo de una empresa, utilizar una tipografía por la que no se pagó, un recurso gráfico, un icono o un logotipo que pertenecía a alguien más, puede desencadenar serios problemas legales en los que tanto la empresa como el diseñador se pueden ver inmersos. Entonces, ya que nos cercioramos de que esta tipografía que encontramos en Internet es de uso libre y se adapta a nuestras necesidades,
pues entonces vamos a trabajar con ella. Vamos a comenzar a trabajar con esta tipografía que descargamos. Vamos a ver cómo responde a nuestro diseño y si se ajusta a lo que queremos lograr. Selecciono la herramienta texto y con la herramienta texto, por simple seguridad y experimentación, escribiré la palabra arcade tanto en altas y bajas o mayúscula y minúscula como totalmente en mayúscula para ver al mismo tiempo cómo se ve esta tipografía de ambos modos. Selecciono la tipografía que descargué, que es Laser 84, y bueno, la sorpresa es que se ve exactamente igual. Entonces es indistinto cuál de las dos use. Aunque no es exactamente como lo que diseñé o como lo que bocetamos, se asemeja mucho al resultado que queremos lograr. Y además tiene el plus que nos ahorra una buena parte de trazo, de trabajo de trazo. Lo único que tenemos que hacer es manipularla y modificarla para que se ajuste a las necesidades que tenemos. Esto es muy importante que tengamos en cuenta. Normalmente la computadora es una herramienta para la creatividad del diseñador. Y esta herramienta somos nosotros los que tenemos que saber ocupar y aprovechar cada recurso para que logre el resultado que nosotros queremos. Por eso es tan importante hacer un brief, por eso es tan importante tener un boceto, por eso es tan importante tener lineamientos, porque si no solo diremos, es que no tenía ese efecto o es que no encontré cómo hacer eso en el programa. Cuando sabemos lo que queremos lograr, la herramienta es la que se va a adaptar al objetivo que estamos buscando. En este caso, voy a trabajar con esta letra y lo primero que noto es que es un poco gruesa. Entonces voy a usar algunas herramientas de trazo para suavizarla, para reducirla, y posteriormente voy a ir modificando su tamaño, su posición y su distribución para que se acomode a la estructura que ya tenemos planteada en nuestro boceto. Así que, adelante. Bien, vamos a trabajar con esta tipografía. Vamos a usar algunos elementos, algunas herramientas de Adobe Illustrator que nos va a permitir modificarla para que quede exactamente como queremos que se vea. Voy a ir mencionando las herramientas que vamos a utilizar. Espero que puedas ver con mucha atención el video. Si tienes alguna duda, regrésalo y vuélvelo a ver. Y si tienes alguna otra duda, recuerda que en Twitter y por medio de los comentarios del video puedo atender tus dudas y responder a cualquier inquietud que tengas. Así que comenzamos. Lo primero que haremos será convertir este texto en un trazado vectorial como el que tenemos acá arriba. Es decir, convertir de una letra o de un cuerpo de texto a nodos que podamos manipular. Así que para ello voy seleccionando mi texto, subo al menú texto y elijo la opción crear contornos. Y con esto notamos cómo cada letra se ha transformado en un trazo vectorial que, si deseamos, podemos mover y modificar. Lo primero que noto es que esta letra resulta demasiado gruesa para lo que quiero lograr. Voy a trabajar con cada una adelgazándola. ¿Qué hago primero? Desagrupo el objeto, de modo que ya puedo ir moviendo individualmente cada una de estas letras convertidas en trazo. Con un pequeño truco o una pequeña técnica, les aplicaré un trazado en color blanco de unos 3 puntos para que quede a un grosor aproximado como el que quiero lograr. Y ahora este trazado debo convertirlo de nuevo a un vector y calar con este trazado cada letra para que así pueda quedar como un trazo con las dimensiones que deseo. Seleccionamos todos los elementos y en el menú objeto seleccionamos la opción expandir. Nos preguntará si queremos expandir relleno y trazo. Lo seleccionamos, presionamos OK y ahora cada objeto, si lo desagrupo, puedo notar que también me convirtió a un objeto independiente su trazado. Esto me va a servir para que este trazado recorte a la letra interior y quede más delgada. Selecciono ambos objetos
En mi buscatrazos o Pathfinder selecciono la segunda opción para calar y hago lo mismo con cada una de estas letras. De este modo, tengo una tipografía ya exactamente al grosor que deseo para comenzar a trabajar con ella. Ahora vamos a ir trabajando con cada una de estas letras para irlas acomodando en la posición, orientación y giro que deseamos. Comienzo con la letra A. Presionando Shift la amplío y utilizando las herramientas de distorsión voy ajustando para que quede en una posición e inclinación aproximada a la que coincida con el boceto que tengo. Y vamos así sucesivamente con cada una de las letras, utilizando distorsión para dar inclinación y ajuste de tamaño o escala para ir modificando su ancho y su rotación. Esas son las herramientas que utilizaremos. Puede convenirnos que en este momento hagamos un poco de espacio para ir trabajando con estas letras sin que nos estorbe lo que tenemos arriba y tengamos un poco más de campo visual para trabajar. Luego ya ajustaremos de nuevo para que se integre todo en la composición. En este caso, puedo ir manipulando la letra, su inclinación y rotación, para que vaya tomando el aspecto que deseo. Este es un proceso, pues no tedioso, pero sí delicado. Y recordemos que todo lo bueno en la vida, todo lo que vale la pena, lleva su tiempo de desarrollo. Aunque tenemos dos letras A, no tienen por qué ser idénticas. Así que una la hemos unido con la letra R para que parezca que son un solo trazo, la A y la R uniéndose como un solo brochazo para generar algo un poco más dinámico. Y esta sí la dejamos separada y así vamos diferenciando nuestra tipografía. Y aunque partimos de una tipografía de uso libre, no estamos utilizándola tal cual, sino estamos aplicando nuestra propia creatividad, nuestros recursos para personalizarla y entonces estamos generando un resultado único y diferenciado. Y eso es importante tener en cuenta en el diseño, pues aunque trabajemos con fuentes, con imágenes, con fotografías, iconos o gráficos que podamos encontrar en internet, están ahí simplemente para ayudarnos a agilizar el proceso y quizás terminar más rápido, pero no para sustituir nuestra habilidad técnica ni nuestra creatividad y capacidad para resolver problemas, que es al final lo que un buen diseñador hace, resolver una necesidad gráfica. Tenemos ya nuestra palabra arcade, la voy a agrupar presionando comando G y puedo acomodarla por aquí para ver cómo embonaría en toda mi composición. Ahora ajusto toda la palabra. Y aunque tengo yo un boceto ya definido, eso no quiere decir que no me pueda sentir libre de ir haciendo los cambios que considere. Recordemos que al final una cosa es lo que podemos ver en papel y otra es ya cómo vemos que se va comportando esto en pantalla. Y nos faltan estas barras que retomamos como un elemento de índole ochentero, como para recordar las gráficas que se utilizaban en ese tiempo, con la herramienta rectángulo, arrastrando como vimos al inicio. Puedo copiarla 5 veces, 4 en este caso, y con la herramienta lineal los distribuyo y con mi buscatrazos los uno en un solo objeto y en el menú objeto los convierto en un trazado compuesto para que al momento de recortarlos con otro rectángulo, el cual voy a inclinar, queden justamente con el contorno que yo deseo. Ahora puedo ya prescindir del boceto que tengo al fondo. Ahora voy a trabajar con mi composición que tengo ya trazada y voy a ir haciendo ajustes que considere hasta que este logotipo quede armónico, legible y agradable. En este caso desbloqueo mi objeto anterior, puedo eliminarlo, ya no lo necesito, queda guardado en mi carpeta, queda guardado como testimonio gráfico
Noto aquí una pequeña inconsistencia entre la Z y la I. Me gustaría jugar un poco con esto y darle un poco más de dinamismo a la composición. Entonces acerco un poco más la I, y como me estorba este ángulo de la Z, pues si me estorba, lo remuevo. Así de sencillo, busco que tenga la misma altura que su base inferior, y entonces aquí voy ajustando mi tipografía para que coincida con mi diseño. Estos nodos de acá me incomodan un poco, creo que está demasiado hacia abajo, me avienta mucho mi composición hacia abajo, pero la ventaja es que al ser ya un trazo vectorial, puedo ajustar todos los nodos de esta letra para que se ubiquen exactamente donde quiero que estén. Y es por eso que trabajamos un logo en vectores. Aunque podrías haberlo hecho en cualquier otro programa, incluso en Word o en PowerPoint, no tendrías la libertad técnica para poder manipular sus nodos y cada uno de sus aspectos de un modo tan sencillo y tan versátil como en un programa de edición vectorial. El hábito no hace al monje, pero se lo recuerda. Y lo mismo aplica para este tipo de software. El saber usar Photoshop o Illustrator no te convierte automáticamente en un diseñador, pero te facilita mucho el camino para lograr los resultados que quieres. Y así tenemos ya un avance o una base ya más estructurada del logotipo Platzi Arcade. Es muy conveniente que hayamos trabajado en retícula, porque en la retícula nos podremos apoyar para ir ajustando este logotipo a módulos como tenemos aquí y tengamos una composición más armónica.